Bienvenidos a Solo Mujeres TV. Hoy tenemos aquí al especialista en justicia criminal. Se trata del abogado Kevin Acevedo. Él hace parte del grupo de abogados de González Law Group aquí en la ciudad de Houston. El tema de hoy es violencia doméstica. Abogado, gracias por estar con nosotros en Solo Mujeres TV. Dígame, ¿qué tan común es el caso de violencia doméstica entre la comunidad hispana aquí en la ciudad de Houston, de lo que usted conoce? Una buena pregunta. Ya sea por el machismo o por costumbre, lamentablemente la violencia doméstica es muy común entre los latinos, especialmente cuando hay alcohol envuelto. Hemos visto casos de violencia doméstica entre hombre y mujer, mujer-hombre. Hemos visto casos de violencia doméstica inclusive con hijos que viven en el hogar. Es muy triste verlo, pero también se ven muchos casos que son falsos, donde las personas se apresuran a acusar a una pareja, a un compañero del acto de violencia doméstica y luego las consecuencias son muy serias. Para decir que hay violencia doméstica, ¿se necesita que las personas estén casadas o simplemente porque estén viviendo juntos, que haya un entorno violento, ya se puede considerar un caso que puede ir a pasar? La violencia doméstica, según la ley, incluye hombre, mujer, parejas casadas, no casadas, siempre y cuando estén viviendo en un entorno familiar. Pueden ser novios, novias, no importa. Si están conviviendo, puede haber violencia doméstica y es muy común ver ese tipo de casos, porque muchos latinos lamentablemente no lo saben, pero aunque usted no esté casado, hay muchos latinos que no están casados, pero conviven entre sí, puede ya suceder el delito. ¿Cuándo es considerada la violencia doméstica? ¿Es cuando se da el primer golpe o cuando hay abuso emocional, psicológico? ¿Cómo es el tema? La ley en Texas permite, protege de abuso emocional, pero lo más común es ver violencia por razones de abuso físico. Para que haya violencia doméstica basta con un pequeño acto de agresión, siempre y cuando haya dolor y haya algún tipo de evidencia concreta de que sucedió. Con un acto es suficiente, no hace falta que usted sufra de abusos, violencia doméstica o de abuso físico por varias veces antes de llamar a la policía. Con un acto es suficiente para ir a la cárcel. Digamos, una persona se ve involucrada en un caso de violencia doméstica y ¿qué sigue allí, abogado? Porque ese es uno de sus fuertes donde ustedes trabajan como especialistas en el tema. ¿Qué puede esperar una persona que es acusada por su pareja de violencia? Cuando una pareja o un familiar llama a la policía e involucra a las autoridades, inmediatamente la policía va a investigar al lugar de los hechos. La policía escucha las versiones de ambos lados y toma fotografías muchas veces y luego arresta a la persona que es acusada de cometer el acto de agresión. La persona, una vez es arrestada, lo llevan al centro donde es procesado, se le abre un expediente criminal y tiene que luego contratar a un abogado para defenderlo. El proceso de arresto, sin embargo, puede tardar entre 12 a 24 horas típicamente, a veces más dependiendo del flujo de personas que han sido arrestadas en esa semana o esos días. ¿Cuánto tiempo puede tomar un caso de estos para esclarecerse, ya sea para que definitivamente se declare culpable al agresor o para que se declare que el caso no tiene ningún fundamento? El caso típicamente va a durar entre 3 a 6 meses, es lo típico. Inmediatamente que una persona es acusada, se emite una orden de protección en adición a la acusación para prohibirle a la persona acercarse a la otra persona, a veces no puede tener contacto. La orden de protección puede durar a veces 2 meses, a veces más. La persona que es acusada de agresión tiene que muchas veces irse del hogar, no puede regresar por un tiempo, lo cual complica el centro familiar, lo complica para los niños, lo complica para la mujer, lo complica para todo el mundo. La persona puede enfrentar el proceso con un abogado y puede verse involucrado en el proceso, como le dije, de 3 a 6 meses. Nosotros hemos tenido mucho éxito resolviendo estos casos favorablemente para los acusados, pero es un proceso que hay que saber manejarlo. Una concepción equivocada que tienen muchas mujeres y hombres es que si la mujer luego llama a las autoridades para pedirle retirar los cargos, el caso se desaparece. Eso no sucede, no es así. En otros estados lo es, en otras jurisdicciones no. Uno no puede llamar a las autoridades para luego decirles que retiren los cargos. Una vez llama a las autoridades, los involucra y ellos investigan y acusan y arrestan. El proceso comienza independientemente de lo que la alegada víctima quiera hacer. En estos momentos, ¿cuál sería el consejo que usted le daría, ya que nos ha dicho que la firma ha logrado resolver varios casos a favor de los acusados? ¿Cuál es el consejo que usted da antes de que una pareja se vea involucrada ante la ley en un caso de eso?
inmediatamente contrate un abogado. No hable con las autoridades, no trate de resolver un problema familiar con las autoridades. Ya haber involucrado a las autoridades tiene unas implicaciones legales muy serias. Ya se convierte en un caso legal. No se vale arrepentirse. No, cuando ya es un caso legal, usted necesita un experto, un profesional en asuntos legales. Lo más importante es hablar con un abogado inmediatamente, porque el abogado que sabe lo que está haciendo va a poder ayudar a resolver su problema familiar y va a poder ayudarlo a tener una segunda oportunidad de corregir el problema sin necesidad de mayor complicación. ¿Hombres y mujeres están involucrados en este tipo de violencia doméstica? Sí, el machismo impide que muchos hombres latinos afín somos a veces machistas, llamar a las autoridades cuando son abusados. Pero uno a veces encuentra hombres mayores siendo abusados, hombres mayores que se involucran con mujeres más jóvenes, que se enamoran de ellas y luego permiten el abuso emocional de estas mujeres porque quieren la compañía. Hemos visto también parejas gay, transexuales, hemos atendido esos casos también. Eso también puede ser violencia familiar, y hemos visto también violencia familiar cuando en el contexto de padres e hijos. Muchos de nuestros hijos latinos se quedan en la casa hasta después de ser adultos, a veces hasta los años 20, y surgen conflictos con los padres, y eso es violencia doméstica también. Una cosa, abogado, ¿qué pasa si yo no tengo, digamos, un estatus legal en este país? De todas maneras, tengo derecho a que se me proteja. Sí, algo bueno que tiene este país es que protege inclusive a las personas que no tienen permiso para estar aquí, que no tienen documentos. Si usted no tiene documentos, no tiene permiso para estar aquí, la ley como quiera le protege de actos de agresión o violencia familiar. Y debe saberlo, porque si está sufriendo un verdadero caso de violencia familiar, debe buscar la ayuda con las autoridades. Algo también bastante interesante que hablábamos hace un minuto, tener mucho cuidado si en el caso de que nosotros somos acusados de violencia doméstica no tenemos una documentación o no estamos legales en este país, las consecuencias. Las personas acusadas de violencia familiar, si son condenadas eventualmente, pueden resultar deportadas, porque la ley de inmigración castiga muy duramente los casos de violencia doméstica. Es uno de esos delitos menores que tiene consecuencias duraderas sobre una persona que está aquí. Y luego que intentan arreglar papeles, o sea, como dicen, agarrar papeles, corregir su situación de inmigración, luego de muchos años se dan cuenta que por tener un caso de violencia familiar en su récord, están impedidos de obtenerlo. Así que sí, tienen consecuencias duraderas, y por eso tienen que contactar a un abogado temprano en el proceso para poder salir victoriosos del proceso. ¿Qué pasa con estos padres latinos que llegamos viejos a este país como yo, acostumbrados a que nos criaron con chancleticas y con correazos? Llegamos aquí y ¡ops! Queremos hacer lo mismo. ¿Qué pasa con eso? Muchos padres latinos que me han consultado y que nos han contratado se han visto involucrados y sorprendidos trágicamente con un caso muy serio por violencia doméstica o por abuso de niños, porque intentan corregir a sus hijos, que en este país se les permite mucho más que en nuestros países, y cuando tratan de corregirlos como ellos aprendieron de sus padres o sus abuelos, aquí las autoridades no lo permiten. Lo que yo le digo a las personas en un plano personal, no legal, es que si van a disciplinar a sus hijos, lo más aconsejable tal vez es usar un pellizco con 2 deditos en la parte trasera del brazo, porque aunque duela al niño, no le va a tener implicaciones legales tan serias. No va a dejar una marca como un correazo. Correcto. ¿No? Una vez ya el niño tiene marcas rojas, poco duraderas, y va y se queja en la escuela, o se queja con un director, con un vecino, con otro familiar, las autoridades investigan, si CPS se involucra, se puede estar enfrentando muchos años de cárcel. Bueno, es muy amplio este tema sobre violencia doméstica, pero lo más importante es que ustedes tienen aquí en González Law Group un grupo de abogados que hablan español, que están listos para ayudarles, para defenderles y para atender sus inquietudes. Toda la información está saliendo aquí abajo, website, teléfono, dirección, donde ustedes pueden comunicarse con ellos. No olviden compartir nuestro video, darle like, suscribirse a nuestra página de YouTube, y nosotros nos vemos en una próxima edición de Solo Mujeres TV.